La aparición del libro electrónico supuso una auténtica conmoción en el mundo editorial. Pongámonos en escena. Corren los primeros años del siglo XXI y la música digital ha hecho que las ventas de las discográficas caigan en picado. Fueron muchas las voces que pronosticaron idéntico fin a las editoriales. El libro papel no tiene futuro, repetían. El escritor editará directamente su libro en soporte digital y la figura de la editorial será prescindible. Para estos profetas de la catástrofe, el libro digital enterraría a las editoriales y condenaría al editor a la inútil melancolía del olvido. Se equivocaron. El libro digital llegó, en efecto, para quedarse, pero para quedarse en convivencia con el papel. Hoy en día, las editoriales seguimos existiendo y editamos tanto en electrónico como en papel casi la totalidad de las obras de nuestro catálogo. Los editores, conscientes de que los grandes cambios tecnológicos afectarán al libro y a la manera de leer, estamos muy atentos a su evolución y procuramos innovar y adaptarnos a las nuevas posibilidades, siendo conscientes, sin embargo, de que la función básica del editor, la de buscar talento y publicarlo, sigue siendo inmutable a pesar del vértigo de los tiempos. Vamos hoy a profundizar en el conocimiento del libro electrónico, un viejo conocido ya, tanto para los lectores como para los editores. ¿Qué es un libro electrónico? Pues muy fácil entenderlo. Es el mismo libro de siempre, pero en soporte digital. La ley del libro lo define con claridad. El mismo libro puede tener soportes diferentes para su contenido. Así, puede imprimirse sobre papel, en edición de tapa dura, rústica o de bolsillo, o bien editarse en formato electrónico. Ambos formatos responden al concepto de libro. Los editores, hoy en día, solemos publicar nuestros fondos en ambos formatos, tanto en papel como digital, aunque existen casas editoras que tan solo lo hacen en formato electrónico. También existen libros que tan solo se editan en papel, debido a sus propias características de ilustraciones o gráficos, por poner un ejemplo. ¿Qué tipos de libros pueden publicarse en formato digital? ¿Qué tipos de libros no son fácilmente trasladables a versión electrónica? Óscar Córdoba, responsable de desarrollo digital de Editorial Almuzara, resuelve nuestras dudas. El diseño del libro electrónico, al contrario de lo que ocurre con el formato en papel, no depende totalmente del editor. Esto se debe a la propia naturaleza del formato. Este debe ser adaptable para los diferentes dispositivos como los lectores de libro electrónico, las tabletas o los teléfonos móviles. Además, el propio lector puede modificar aspectos como la tipografía, el tamaño o el color. Esto provoca que no todos los libros que se editan en papel se puedan transformar en edición digital. Esta transformación puede ser difícil o incluso imposible debido a diferentes aspectos como el uso de determinado tipo de imagen, el exceso de ella o el uso de caracteres especiales que no se encuentran en las tipografías generales. Estos libros solo pueden llevarse a libro electrónico mediante formatos cerrados tipo PDF que dificultan mucho su lectura en la mayoría de los dispositivos y que ni siquiera son aceptados por algunas de las plataformas de venta. ¿Cómo se distribuye el libro electrónico? El modelo tradicional del libro papel es bien conocido. El editor envía sus libros a una distribuidora, que los comercializa y transporta hasta las librerías, donde el lector los puede adquirir. Con la llegada de Internet aparecieron las librerías digitales, que vendían el libro de papel a través de su página web. Amazon fue pionera en la estrategia, que después siguieron todas las grandes cadenas de librerías y muchas librerías medias, que también vendían sus libros por Internet. Pero la llegada del libro electrónico supuso un nuevo modelo de distribución a través de plataformas digitales vinculadas, en muchos casos, a los dispositivos electrónicos, como es el caso de Kindle en Amazon. Apple, Google, Kobo también crearon sus propias plataformas de venta de libros digitales. Las plataformas suelen estar ligadas a ecosistemas cerrados, entre otros motivos para dificultar la piratería. Por eso, muchas trabajan con sistemas propios, que pueden ser abiertos, como ocurre con Google Play y Android, que encontramos en diversos dispositivos físicos, o ligados al hardware, como ocurre con Amazon y Kindle. Por ello, muchas editoriales suelen delegar sus ventas de libros electrónicos en distribuidores especializados que se encargan de poner esos libros en el mayor número posible de plataformas y llevar el recuento de ventas en cada una de ellas. Las grandes plataformas, como Amazon, permiten a los autores, además, publicar directamente su obra en formato electrónico. El libro digital, por tanto, saltó los límites de la distribución tradicional de libros y aún hoy se encuentra sometido a fórmulas cambiantes e innovadoras, como las fórmulas de tarifa plana o las de pago por página leída. Tendremos que estar muy atentos para seguir las nuevas tendencias de distribución digital. El verdadero problema de editores y autores no radica en las nuevas posibilidades tecnológicas, en las que nos sentimos cómodos, sino en el pirateo irresponsable,
en el flagrante robo de la propiedad intelectual que castiga directamente a la creación y a los creadores. Por eso pedimos que las leyes protejan la propiedad intelectual, al igual que custodian el resto de las propiedades. Gran parte de los trabajos editoriales son idénticos para el libro en formato papel y el libro en formato electrónico. Recepción de manuscritos, trabajo editorial, corrección de textos. Sin embargo, hay ya un cambio a la hora de maquetar. ¿Cómo se maqueta un libro electrónico? ¿Qué programas y formatos hacen falta? Un libro electrónico es, en realidad, un conjunto de contenidos agrupados en un solo archivo comprimido. Este puede seguir diferentes formatos, siendo el más usual el EPUB. Aunque la forma de trabajarlo puede variar de una editorial a otra, normalmente el proceso comienza cuando el libro ya está en su versión definitiva. Es entonces cuando se separa por un lado en la maqueta para el libro en papel y por otro en la maqueta para el libro digital. Esta debe tener unas características especiales relacionadas, la mayoría de ellas, con las limitaciones de las que hablábamos anteriormente. En cuanto a los programas más utilizados, se suele comenzar con programas más generales como el Adobe InDesign, para luego perfilar algunos aspectos con editores especializados. Estos nos permitirán corregir algunos matices que no pueden ser controlados de otra forma y que, si permanecen en la versión final, serían problemáticos a la hora de subir los contenidos a las plataformas. Por último, se suele usar algún comprobador, o en su caso lectores virtuales, para confirmar que la calidad del trabajo es la deseada. Normalmente, el autor cede a un editor, por un tiempo determinado, los derechos de explotación de su obra, tanto en los diversos formatos de papel como en el soporte digital, pero hay que especificarlo en el contrato editorial. La Ley de Propiedad Intelectual exige que en el contrato se detallen las modalidades de edición sujetas a la cesión de los derechos de explotación. En el contrato editorial deberá recogerse expresamente, por tanto, la cesión de los derechos del libro electrónico. Si no es así, el editor no podrá explotar la versión digital del libro. Los derechos sobre el libro electrónico funcionan de manera similar a los derechos sobre el libro papel, con algunas diferencias. Los libros electrónicos suelen devengar al autor unas regalías que oscilan entre el 18 y el 25% del importe neto que perciba la editorial, una vez descontado el descuento comercial de la plataforma digital que lo distribuye, y que rondará el 50% aproximadamente del precio venta público. Los derechos del libro digital se pagan al autor en conjunto con los derechos del resto de los formatos, especificando las ventas de cada uno de ellos. El precio del libro electrónico es más reducido que el del papel y oscila entre los 4 y los 10 euros, un precio similar al del libro de bolsillo. Hay lectores que consideran que el precio del libro electrónico es caro, pero hay que tener en cuenta el margen de la plataforma que los distribuye, los derechos de autor, el coste del ISBN y el coste de maquetación específico. Esto hace que en muchas ocasiones, en los libros con pocas ventas, el editor quede en pérdida. En algunas plataformas, como en Amazon, las ventas son muy sensibles a las promociones y ofertas que lanza. Aunque es cierto que las ventas del libro digital crecen cada año, aún suponen un porcentaje pequeño frente a las ventas totales. Así, en Europa, las ventas del ebook con respecto a las ventas totales oscilan entre el 5 y el 20%, en función de las editoriales y del tipo de libro. En resumen, que el libro electrónico es y será un formato muy importante para el editor, que tendrá que adaptarse a las nuevas posibilidades que la tecnología le permita. Pero afortunadamente todo apunta a que el libro papel y el libro electrónico convivirán en una enriquecedora simbiosis que beneficiará al lector, al librero, al conocimiento y al conjunto del hermoso y apasionante mundo editorial.